Estimados amigos y amigas que se encuentran detrás de cámara, aquí desde el Centro Cultural San Marcos, transmitiendo por el canal web de Culturas su programa Intensidad y Altura. En estos momentos vamos a entrevistar a un distinguido profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, el doctor César Germaná. El doctor Germaná ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales, decano del Colegio de Sociólogos del Perú. Además, es poseedor de una importante obra sobre estudios de sociología que tiene como escenario la realidad nacional. Y además ha obtenido sendos premios, como le decía César hace un momento, ¿no? Donde concursa, gana. Y esa es la tónica de su riqueza intelectual y espiritual. De modo que bienvenido, César, para esta entrevista. Muchas gracias, Ricardo, por haberme invitado a participar en esta edición del canal de San Marcos, que debe tener cada día más oyentes y visitantes. Sí, efectivamente, tenemos un nivel de sintonía bastante elevado, porque esto se ve en todo el mundo. De tal manera que esperamos que las personas que están detrás de cámara aquilaten que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no solamente es una institución con un enorme espacio temporal, sino que San Marcos de hoy y San Marcos que se proyecta al futuro en la voz de sus profesores y alumnos. Por eso nos honra verdaderamente, César, tenerte en este programa y hacerte así una pregunta un tanto inocente. ¿Por qué la sociología? Bueno, yo entré a San Marcos el año 1962. Comencé a estudiar precisamente aquí, en la Casona. Estudié medio año. El otro medio año ya lo terminé en la ciudad universitaria, que se inauguró con nuestra promoción. Yo entré a la universidad para estudiar educación. Estaba interesado en ver cómo se podía orientar a los jóvenes para lograr una sociedad más equitativa, más justa, y creía que la educación era la pedagogía, la enseñanza era el aspecto principal. Me invitaron a la colonización San Lorenzo, cuando estaba en el segundo año, para apoyar a un antropólogo que estaba haciendo un estudio sobre la población que no tenía tierras, ¿no?, pero que vivía dentro de la colonización. Entonces, a partir de allí comencé a examinar la posibilidad de estudiar antropología o sociología. Finalmente, con un amigo mayor que ya estaba en los últimos años de sociología, conversamos y me planteó la idea de que la sociología... ¿Quién es ese amigo? Luis Oberón, que es ahora profesor de la Universidad Católica. Me planteaba que la sociología es más abstracta y se acercaba más a mis proyectos de estudiar educación en la especialidad de filosofía, a diferencia de la antropología, que estaba más vinculada a la realidad más inmediata, ¿no? En este sentido, la intención era la misma, ¿no? Entender los problemas, los procesos de cambio del Perú de los años 60, ¿no?, en donde una de las características principales era esta enorme migración del campo a la ciudad que estaba alterando en todos los órdenes de la vida social, ¿no?, demográficos, económicos, culturales, políticos, ¿no? Y entrar a entender el Perú de ese momento era la preocupación mía, ¿no?, que podía ser la educación por un lado, la antropología después, y finalmente decidí que era la sociología, ¿no?, como una de las disciplinas que permitían una visión mucho más amplia de la realidad peruana.
¿Influyó en algo tu formación escolar o por tu inclinación hacia las humanidades, en especial la sociología? Sí, yo estudié en un colegio nacional y tuve excelentes profesores. ¿En qué colegio? En el colegio Labarte. Pedro Labarte, de la Victoria. De la Victoria. Y tuve excelentes profesores. En esa época habían establecido la división entre ciencias y letras. Y de los 5 salones que constituíamos la promoción ingresante, 4 fueron a ciencias y 1 a letras. Pero ese grupo de letras era bastante interesado en estudiar, en analizar los problemas. Y tuvimos un profesor que, como hace poco estuve en la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero, Los profetas del odio, allí señalé que había sido mi profesor, un alto dirigente de Sendero, que estaba en la cárcel, pero que fue... Zavala Cataño. Zavala Cataño, que fue un excelente profesor, que tenía una sensibilidad literaria muy grande, ¿no? Y comencé a leer ya en el 3º o 4º año de secundaria, Ulises, por ejemplo, de Joyce, en la Biblioteca Nacional, y no llegué a pasar de las primeras páginas, pero también... Los monólogos interiores. Sí, lo que sí me impresionó fue la novela de Joyce, ¿no? El retrato de un artista adolescente, ¿no? Eso sí estaba a mi alcance. Creo que fue esa influencia literaria, humanística, la que me orientó por el área de la pedagogía, la antropología, finalmente la sociología. Me has hecho acordar que yo también soy producto de esa reforma de la educación, de ciencias y letras, y también me incliné que éramos los medios, ¿no? Por las humanidades, por letras. Y de ahí somos de repente un profesor tuyo, Valcárcel, que era ministro de Educación. Sí. Él es el que tomó la Concepción de San Marcos, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Letras, y hizo esa reforma en el año 1957, si mal no recuerdo. Pero fue... ¿Ese año fue elegido o fue también decano de la Facultad de Letras? Valcárcel fue decano. Sí. Ese año entré a secundaria, ¿no? El año 57. Y ya estuve en esa reforma, que he visto desde ahora y con la experiencia que he tenido ya 42 años de enseñanza, me parece absurda. Es decir, o sea, la formación debe ser una formación integral, ¿no? Donde la distinción entre ciencias y letras no debería mantenerse. Eso es producto de una visión eurocéntrica del conocimiento, ¿no? La distinción entre las ciencias, que se preocupan por buscar la verdad en términos experimentales, y las humanidades, que se preocupan de la belleza, la justicia, el bien, ¿no? Entonces hay 2 mundos, como planteaba un escritor y científico inglés, Snow, ¿no? 2 mundos completamente opuestos, enfrentados entre sí. Y eso se institucionalizó, ¿no? Pero yo creo que se institucionalizó algo peor, porque si tú analizas, no existe ningún país europeo que tenga esa división educativa de ciencias y letras. Por ejemplo, en el caso del fenómeno español, que en los años 50, 60, ya existía el BUP, el Bachillerato Único Polivalente, y luego el CEO, que le llaman el Centro de Orientación Vocacional, que eso ya se concluyó a los 22 años de edad. Y entonces se hablaba ya de una formación integral, de modo que yo creo que fue, no sé, apelo a tu reflexión, si fue sencillamente una salida del momento, como las últimas medidas del momento para resolver el problema educativo, vía colegio mayor, por ejemplo, ¿no? No sé. Quizá detrás está esta visión de 2 mundos separados, ¿no? El del mundo de las humanidades y el mundo de las ciencias, y en donde las ciencias sociales no tienen lugar. Por eso las ciencias sociales han estado desgarradas entre los que quieren llevarla hacia las ciencias naturales, que son los positivistas,
y los que quieren llevarla hacia las humanidades, que son los historicistas, ¿no? La visión nomotética y la visión ideográfica, ¿no? No hay un mundo particular de las ciencias sociales, ¿no? Creo que en la actualidad hay una tendencia a una mayor integración entre las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales. En el lado de la integración entre humanidades y ciencias sociales están los estudios culturales. Exactamente, por ahí va. Entonces hay una creciente vinculación, ¿no? Estudiar los problemas vinculados al arte, la literatura, a partir de las realidades históricas y sociales, ¿no? Además hay una situación, ¿no? Por lo menos en mi experiencia docente también, yo trabajo mucho en el método hermenéutico. Y hermenéutica es filosofía, ciencias sociales y humanidades, es decir, ingresa todo para explicar una simple bagatela, así, ¿no? Texto, pretexto y contexto. Explicar es bueno, no es cosa sencilla, ¿no? Yo creo que estamos yendo a un proceso, no sé si participe de la misma opinión, de una visión mucho más integral. Yo personalmente siento una profunda envidia por los matemáticos y me fascina, aunque no sé nada, porque vengo de esa educación secundaria deficiente, ¿no? Sí, yo participo totalmente de esa idea. Inclusive hay corrientes en las ciencias sociales que se orientan hacia una visión de una ciencia unitaria, ¿no? O sea, que estas distinciones entre sociología, antropología, historia, economía, ciencia política, son distinciones arbitrarias. Fue así como se construyeron las ciencias sociales en el siglo XIX en Europa, y se han impuesto, mantenemos en las universidades departamentos separados, ¿no? Cuando la realidad es una entidad compleja, un tejido, ¿no? De vínculos que no se pueden cortar. Y si se corta, uno puede tener una visión no solamente parcial, sino falsa. Entonces yo comparto esta idea de una ciencia social, de un conocimiento en realidad, que sea a la vez intelectualmente verdadero, moralmente bueno y estéticamente bello. Sí. Se trataría de, como algunos han planteado, un científico fue premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, en un libro con un orador, Stenger. El libro se titula La Nueva Alianza, lo plantea como el reencantamiento del mundo. La modernidad desencantó el mundo, ¿no? Separó los valores cognoscitivos de los valores ético-prácticos y de los valores estéticos. Un sociólogo, uno de los padres fundadores de las ciencias sociales, Max Weber, planteaba que algo puede ser bueno sin ser verdadero y sin ser bello. Claro. O algo puede ser bello sin ser verdadero y bueno, ¿no? Y ponía como ejemplo Las flores del mal de Baudelaire, ¿no? Sí. En donde es la... Y el poema Bendiciones, sobre todo. La belleza del mal. Sí, sí, la belleza del mal. Curiosamente, en Bendiciones, Baudelaire, él tiene una connotación teológica, la bendición, pero él ve la bendición doblándole el significado y ponerlo desde el punto de vista terreno. ¿Qué cosa es lo bendito? No es lo teológico, sino la realización misma del ser humano con todos sus todavía, como diría Vallejo, ¿no? Una visión mucho más integral, ¿no? Y tiene consecuencias inclusive prácticas, ¿no? Esta concepción, porque cuando uno examina encuestas, ¿no? Sobre opinión de la ciudadanía sobre los políticos, va a encontrar que se tiene una impresión negativa de los políticos, ¿no? Las encuestas muestran que la gente no cree, no más del 6% cree en los políticos, ¿no? Entonces, hay algo allí que tiene que ver con esta división, ¿no? Porque el político, y creo que el punto de partida de la política moderna se teoriza con Maquiavelo, ¿no? En El Príncipe, porque lo publicó en 1513, ¿no? Que puede resumirse en la frase el fin justifica los medios, ¿no? Aunque no se dice en el texto, pero esa es la racionalización de la política. La política deja de ser, como ocurría con los griegos, por ejemplo, la época clásica, la búsqueda del bien común, de la felicidad humana,
para convertirse en una técnica, ¿no?, que permite llegar al poder y mantenerse en el poder. Para el político vale todo con tal de llegar al poder. Uno puede mentir, engañar, etc. Y te recordaba lo de mi profesor del colegio en la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero, Los profetas del odio, y señalaba allí que el caso de Sendero Luminoso no es un caso de irracionalidad, sino más bien es lo más racional posible, ¿no? Porque esa racionalidad de los medios, la santificación de los medios, todo vale, ¿no?, para llegar al poder, ¿no? Por los años 80 llegué a la ciudad universitaria, cuando todavía estábamos en Letra y compartíamos con ustedes el pabellón, y había un enorme cartel que decía: salvo fuera del poder, todo es ilusión. Para mí esa es la expresión más clara de cómo la política se convierte en una técnica. Se puede mentir, engañar, ¿no? En cambio, si se reunifican estos valores que la modernidad separó, si se reencanta el mundo, la política no solamente tiene que ser una búsqueda del poder, sino la política tiene que estar vinculada a la búsqueda de una sociedad buena, justa y bella. Si uno lee La República de Platón, va a encontrar que es la búsqueda de una sociedad verdadera, buena, justa y bella. Creo que eso es lo que la exigencia actual que atraviesa una reorientación de la ciencia social. Hace un momento mencionabas el caso de la modernidad, y vino así de momento que qué cosa es lo moderno, y si todo lo moderno es bueno. Y vino de momento también esa comparación que forzosa, ¿no?, entre la bomba atómica y un arco de flechas. Si uno preguntara cuál es más moderno, donde van a decir la bomba atómica, nadie va a defender el arco y la flecha, pero la bomba atómica es progreso. Es decir, lo que quería decir es que no todo lo moderno trae progreso. Y bueno, yo creo que, no sé si compartamos la misma visión, a propósito de lo que viste, ¿no?, el poder, toda esa ilusión, de recuerdo. Pero también recuerdo a inicios de los 90 que había en la pared de la ciudad universitaria había puesto paro armado, y abajo me habían contestado: yo también. No me parece excepcional, porque ya ese salvo el poder, toda esa ilusión se estaba diluyendo tanto que se mostraba a la bomba. No sé qué diga. Yo creo que la modernidad, que es un concepto, una noción bastante compleja, difícil de poder delimitar, ¿no? Yo en eso sigo la idea de Max Weber, ¿no?, de la modernidad como una racionalización instrumental de la vida social. O sea, la modernidad significaría que se han racionalizado todas las relaciones sociales, económicas, el capitalismo, políticas, el Estado moderno, intersubjetivas o culturales, una ciencia que se ha separado de las humanidades y la búsqueda de lo bueno o lo bello, ¿no? Eso es el ejemplo de la bomba atómica. Creo que es uno de los problemas principales de la ciencia moderna. Los científicos naturales se han preocupado por establecer la verdad de sus conocimientos, pero no se han preocupado por saber si esos conocimientos eran buenos para la humanidad. Y quizá detrás de la llamada crisis ecológica, ¿no?, del calentamiento global, del cambio climático, se encuentre las consecuencias de un complejo científico-tecnológico
orientado a maximizar las ganancias, sino a la búsqueda de la sociedad buena, justa, ¿no? En donde los seres humanos podamos realizarnos plenamente. Quizá el gran problema de la crisis ecológica tenga que ver con este desencantamiento del mundo del que hablaba Weber, ¿no? Que la ciencia y la tecnología, todo ese enorme complejo que ha modelado el mundo moderno, tiene graves consecuencias para la humanidad, ¿no? Hay quienes plantean que si el mundo sigue como está ahora, la humanidad podría desaparecer. O sea, el riesgo es enorme, ¿no? Y se hace muy poco para contrarrestar estas tendencias a la crisis ecológica. Que significa desertificación, deforestación, desaparición de cientos de miles de especies de animales y plantas, en fin, es realmente una situación preocupante. No hace mucho escuchaba, en el debate en las elecciones norteamericanas, que un periodista, luego de escuchar a Obama y a otro candidato, no recuerdo el nombre, republicano, le decía, parece, me llamó la atención, parece que lo del calentamiento global es algo serio, ¿no? Recién estaba tomando conciencia y dice, parece, porque realmente estamos viviendo una situación tremenda producto de esta mala forma de entender lo que era modernidad, ¿no? Aunque modernidad, la palabra moderno es latín, que significa lo actual, ¿no? Es lo actual, y lo actual significa progreso. Pero es todo un sistema histórico que puede ser considerado el moderno, ¿no? El que surge en el siglo XVI, ¿no? Quizá el punto de referencia fundamental sea la conquista europea de América. Entonces la modernidad como esa creciente racionalización que permite la expansión del capitalismo, del Estado liberal, de la ciencia moderna. Pero en las ciencias sociales, cada vez más críticas con la visión eurocéntrica del conocimiento, han surgido una serie de corrientes, de enfoques que buscan recuperar las tradiciones que fueron subalternizadas por la dominación europea. Una de esas tradiciones, de esos enfoques, es el de Aníbal Quijano, ¿no? Un antiguo profesor de San Marcos que se jubiló hace algunos años y lo ha planteado como con la noción de colonialidad del poder, ¿no? Entonces señala que ese sistema histórico que surgió en el siglo XVI, ¿no? Tenía dos características. Por una cara era la modernidad y la otra cara la colonialidad. Y entiende por colonialidad la racialización de las relaciones sociales, ¿no? Cómo los conquistadores, para legitimar, para justificar la dominación, establecieron una distinción entre superiores e inferiores, los humanos y los semi-humanos o no humanos, y por lo tanto a estos inferiores se les podía explotar, torturar, vender, ¿no? Y esta colonialidad se ha mantenido después de la revolución de la independencia. O sea, ha habido una emancipación económica y política, pero sigue manteniéndose esta subordinación entre lo superior y lo inferior. Por eso hablar quechua en la actualidad es un demérito, no es algo prestigioso, porque se considera que es el de los inferiores, el idioma de los inferiores. A mí me llama mucho la atención dos cosas a partir de tu respuesta, ¿no? Es esa visión que se da y debate, desde luego, a fines del siglo XV, XVI, completamente, que va a dar lugar a la presencia de Francisco de Vitoria, con el derecho natural de gente, que para los ingleses consideraban que el indio era un estadio intermedio entre el animal y el ser humano, ¿no? Por tanto, cuando llegan los migrantes ingleses, franceses, holandeses, sobre todo en la parte norte de América,
tenía un asco étnico y no era ningún delito matar. Matar y se generó una limpieza, comillas, por lo de limpieza étnica, que es un genocidio, ¿no? Que se calcula que entre el año 1500 a 1520 aproximadamente habían desaparecido cerca de 14 millones de personas en el hemisferio norte. Entonces el debate de Victoria, estamos hablando del año 1507, es de momento. Por ley natural los indios también son hijos de Dios, por lo tanto son iguales a nosotros. Y ahí viene Bartolomé de las Casas y vienen todos los otros de la época, ¿no? Montesino, Bartolomé de las Casas, que es un debate tremendo. Sepúlveda, ¿no? Sepúlveda es uno de ellos, el debate entre precisamente de Sepúlveda con Victoria. Y he estado trabajando últimamente precisamente con el de Victoria, ¿no? a Francisco de Vitoria sobre el derecho natural y vigente que va a sustentar una cátedra aquí en San Marcos, estamos hablando del siglo XVI-XVII, que es teología moral, que es la teoría política de la época, ¿no? Es decir, si tuviéramos que comparar la actuación de las potencias coloniales del siglo XVI, visto de los ojos del siglo XX y siglo XXI, evidentemente todo colonialismo es malo, ¿no? Pero si puestos en el siglo XVI y XVII, lo menos malo con los ojos de un hombre del siglo XX que soy yo, es España. Porque lo otro era terrible, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo la desaparición de etnias como la Siboney y los taínos en la zona del Caribe, que dan lugar precisamente a la presencia africana, ¿no? O lo que sucedió en el Brasil, que es una cosa terrible. Vargas Llosa, en su última novela, creo que describe bien esta idea, ¿no?, de la dominación racial como base de la legitimación de la explotación, ¿no? En la parte que se refiere a la explotación del caucho, ¿no? En El sueño del Celta. El sueño del Celta, allí el personaje principal, ¿no?, comenta que para la población de Iquitos de la época, ¿no?, la imagen que tenían de los indios del Putumayo era que eran seres inferiores. Y como eran seres inferiores, se les podía maltratar, explotar, vender, ¿no?, torturar, ¿no? Y creo que esto estuvo al inicio de la colonia, ¿no? Pero hay una cosa tremenda, que no sé si habrás visto, luego de la construcción del ferrocarril central por la Peruvia, se da un decreto de gobierno para enseñarle agradecimiento a México y a los ingleses por la construcción del ferrocarril central. Se le entregan 2 millones de hectáreas, así, gratuitamente, como tendrías entre el río Eni y el Perené, donde estaban los ayánicas, que le decían campas. Y es más, en propiedad con todo lo que en su interior existía, incluyendo los seres humanos, y muchos de ellos salían a cazar con quien caza un mono, mataban a un campa, como se le decía, y esa es Juana la Campa te vengará, ese famoso centro de Zabaleta, ¿no? De ver la maldad así encarnada, ¿no?, de personas contra las poblaciones aborígenes de la selva del Perú. De tal manera que él me decía, hizo un trabajo de campo hace muchos años en la zona de Satipo, conversaba con los colonos, y me decían que recién en el año 1940 fue considerado delito matar a un campa, porque hubo un comandante de aviación de apellido Galindo que denunció, y como el gobierno de Prado se dio, bueno, las modificaciones legales para considerar que eso también era un asesinato, ¿no? Bueno, pero el punto de partida creo que es la conquista, Sí. La conquista, en donde se establece esta jerarquización y esta clasificación de la población, ¿no?, entre los superiores y los inferiores. Pero ¿no crees eso, que eso ya estaba mucho antes encarnado? Yo creo que eso es... Cuando veo el caso del señor de Zipán y su séquito. Claro, pero eran como formas de dominación, ha existido desde tiempos muy remotos, ¿no? Pero hay una forma de dominación específica, que es la idea de que hay superiores e inferiores, ¿no?
en términos de humanidad, ¿no? Y esto fue impuesto con la idea de raza, ¿no? La idea de raza aparece como una naturalización de una relación de dominación, ¿no? Y creo que a pesar de la independencia, ¿no?, política y económica, se ha mantenido. Por eso creo que el concepto de colonialidad de Quijano es bastante útil para entender cómo se fue organizando la economía, la política, la cultura, ¿no? Y nosotros somos dependientes intelectual y culturalmente de la visión eurocéntrica del mundo. Y creo que uno de los aportes más importantes de las ciencias sociales, o de un enfoque de las ciencias sociales, o de varios enfoques de las ciencias sociales, es, como señala un sociólogo africano, la descolonización del conocimiento. No solamente hay que descolonizar la política o la economía, sino también nuestra forma de pensar, de sentir, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales desafíos. Allí está este reencantamiento del mundo. Es otra manera de ver la realidad, ¿no? Los pueblos originarios han tenido una relación armoniosa con la naturaleza, ¿no? Durante miles de años han podido sobrevivir, ¿no?, adecuadamente vinculados a ese mundo natural que los rodeaba, ¿no? La modernidad más bien consideró la naturaleza como un objeto inferior que se podía explotar, dominar. Y es como obstáculo incluso. Y esta crisis ecológica que vivimos quizás sea la revancha de la naturaleza frente a esta forma de explotación casi ininterrumpida que ha habido en los últimos 500 años. En el fondo no si perciban que hay un nihilismo muy fuerte, ¿no? A lo que Chalán hablaba después de la sociedad nihilista, el mundo de nuestro tiempo, ¿no? Es de comillas, la felicidad de sentirse feliz en el propio fango, ¿no? Yo lo que creo que es, más que nihilismo, lo que hay es un conservadurismo generalizado, ¿no? Un filósofo, científico social griego, francés, Castoriadis, definía la época actual como la época del conformismo generalizado. Creo que esto es lo que se puede percibir, ¿no?, en una especie de cultura de la desesperanza. Muchos jóvenes piensan algo así como: después de mí el diluvio, sálvese quien pueda, ¿no? Nadie cree en nadie, ¿no? Este individualismo exacerbado y el consumismo exacerbado creo que son las características de la época actual, ¿no? Que no es algo natural, ¿no?, sino es algo, una actitud, una visión que corresponde a la ideología neoliberal, ¿no?, que ha roto el tejido social. El tejido social se ha ido resquebrajando, ¿no? Los lazos de solidaridad, que son los que mantienen la realidad social, se han ido erosionando. Este individualismo exacerbado lleva precisamente a esta situación. Una nueva forma de esclavitud. Podría ser la esclavitud del individuo, la esclavitud del egoísmo frente al otro. Hace poco leí un artículo del autor de Las Venas Abiertas, ya de Galeano. Galeano, ¿no?, sobre cómo en la actualidad hay esta tendencia, esta esclavitud a la novedad, ¿no? Entonces hay colas para el iPad último modelo, ¿no? Se desecha todo lo que parece antiguo, ¿no? Y frente a eso recuerda que él, y yo pensaba en mi casa, todavía ahí guardamos las cosas, no se botan los envases de los diversos productos, pueden servir para algo. Sí.
los frascos de las mermeladas los guardamos, ¿no? Lo guardan los fideos. Sí. O sea, todavía nosotros, bueno, ya somos mayores, ¿no? Pertenecemos a una cultura no del desperdicio, ¿no? Lo que se ha instalado en la actualidad es este desperdicio generalizado, ¿no? O sea, y alguien tiene un celular como el mío, por ejemplo, donde solamente puedo hacer llamadas, entonces parece pues de la prehistoria, ¿no? Cuando hay celulares que hacen todas las funciones de una computadora, ¿no? Increíble, ¿no? Y esta búsqueda del consumismo, ¿no? Exacerbado, lo nuevo, ¿no? Es quizá una característica de este conformismo generalizado de esta sociedad, de la desesperanza, ¿no? Que no se ve un horizonte alternativo, o no se quiere ver un horizonte alternativo, ¿no? Se piensa que cualquier alternativa puede ser peor que la actualidad, lo que ocurre actualmente. Es preferible lo malo conocido que lo bueno por conocer. Así es, entre comillas, por supuesto. ¿No? ¿Cuántos libros, César? No me respondas, queridos amigos, hemos escuchado con mucha atención y disfrutando las reflexiones agudas del doctor Germaná, César, ¿no? Y voy a romper un poco esta visión tan intelectualizada que estamos ofreciendo y preguntarle cuántos libros tiene publicado César. Bueno, libros publicados, unos 5 libros, pero muchos artículos, ensayos diversos, ¿no? O sea, quizá por mi forma de trabajar no tengo una manera sistemática de abordar los temas y prefiero trabajar aisladamente cada aspecto, ¿no? Y los libros que he publicado básicamente son textos que ya había trabajado y los he reunido en una especie de antología sobre el tema, ¿no? Y quizá lo único así que fue sistemático fue el libro sobre Mariátegui, ¿no? El socialismo indoamericano de José Carlos Mariátegui, proyecto de reconstitución del sentido histórico de la sociedad peruana. Y es el trabajo que con más cariño he elaborado, porque desde el colegio, ¿no? Desde la época de la secundaria, ¿no? Cuando comencé a leer a Mariátegui me impactó mucho su escritura, ¿no? Su forma tan precisa y clara de expresarse, ¿no? Sin retóricas, y su visión crítica peruana. Y elegante, además. Elegante, bien escrita, ¿no? Creo que, sí. Y por eso, cuando fui a Francia y desarrollé mi tesis de doctorado, lo hice sobre el pensamiento de Mariátegui. Ahora, ¿qué cosa nueva podía aportar en la discusión sobre Mariátegui? Creo que era el problema del socialismo indoamericano, ¿no? El sentido que tenía la idea y cómo fue concibiendo esta concepción, ¿no? En ruptura con la visión dominante, que era la de la Internacional Comunista. O sea, hay esta búsqueda de la autonomía intelectual de Mariátegui, ¿no? Que se expresa en el análisis de la especificidad de la sociedad peruana y en el análisis de la especificidad de un socialismo indoamericano, ¿no? Mariátegui, en lo personal, compartimos esa visión, ese cariño, por lo menos, por la obra de José Carlos. Hay en el proceso de la literatura, a propósito de lo que me enseñabas, ¿no? Esa especificidad y ese perfil totalmente latinoamericano que lo dice. Hay una parte en el proceso de la literatura que dice: las categorías del dialectismo marxista no sirven para analizar un proceso tan complejo como el peruano. Frente a ellos vamos a poner otras categorías. Pueden ser buenas, malas, pésimas, regulares, no sé, pero sí que intuye, pero más que intuye, reflexiona que es necesario pensar América desde América, al Perú desde el Perú, sin caer en un nacionalismo, ¿no? Que eso ya lo había advertido también en la escena contemporánea. Entonces, Mariátegui
como dices tú, fue duramente criticado por este argentino, ¿cómo se llama? Vittorio Codovilla, Berochesky, ¿no? Que le dicen pues pequeño burgués, le dicen nacionalista, populista, ¿no? Y le falta vida, pero hay una carta que es estupenda de César Vallejo, fechada en el año 1926, que le dice luego de las reflexiones que había emitido Mariátegui sobre su poesía, le agradece, etcétera, etcétera, pero le dice: usted es el líder de nuestra generación. Y eso es lo que distinguió, en mi modesta opinión, a José Carlos, que fue líder de una generación, no por el imperio de la fuerza, no por el imperio del grito, ni el matonaje, ni el asalto a nadie, sino ni del dinero, como una generación del 900, ¿no? Sí, el caso de Rivagüero, Francisco García Calderón. claro, sino de la inteligencia. Es la victoria de la inteligencia, de la razón y sobre todo de la estética, ¿no? De la estética en un mundo tan feo, ¿no? La miseria es fea, pues. La pobreza es fea, ¿no? Lo que se trata es de crear seres humanos para que no sean pobres y vivan en la miseria, ¿no? Que la peor de la miseria es la miseria del espíritu, ¿no? En ese sentido, la obra de Mariátegui, como él mismo dice, ¿no? Fue elaborando, su obra fue elaborándose en debate, no era el examen aislado de otras corrientes. Por ejemplo, hay un debate en los 7 ensayos muy claro con la generación del 900, ¿no? Alrededor de esta idea que planteabas hace un momento de el Perú no es Europa y por lo tanto hay que encontrar lo específico de esta realidad. Creo que es el gran aporte de Mariátegui. Por eso a mí me asombra, ¿no?, cómo se puede confundir a Mariátegui con el inspirador de Sendero Luminoso. No, es una barbaridad. No hay nada en común. Nada. Es un pensamiento tan amplio, los 7 ensayos son ensayos, como él mismo dice, abiertos al debate, a la discusión, a nuevas evidencias, y sin embargo Sendero Luminoso lo consideró como el sendero de Mariátegui, y creo que es una de las grandes tergiversaciones, ¿no?, y falsedades, ¿no? En realidad creo que más bien la obra de Mariátegui puede ser una obra que tiene contactos con los movimientos de los pueblos originarios, alrededor de una nueva forma de convivencia social, esto que llaman el buen vivir, ¿no?, el summa causa, el allin causa, el summa camaña, ¿no? Creo que hay, no es que Mariátegui lo planteara en su época, ¿no?, sino hay en el trasfondo de ambas concepciones, la de Mariátegui y la de los movimientos de los pueblos originarios, hay toda una lógica común, ¿no?, que es una nueva forma de convivencia social, un nuevo horizonte de futuro, ¿no?, que creo que es lo más inspirador de la obra de Lamothe. César, siguiendo en esta visión panorámica sobre tu presencia en la cultura peruana, sobre tu presencia en la docencia de la Universidad de San Marcos, tu presencia en el proyecto intelectual del Perú y de América Latina, tú podrías recordar, hace un momento me decía que fue un doctor Soberón el que te impactó mucho por tu selección por la ciencia social, en especial por la sociología, un profesor Zavala Cataño en los tiempos secundarios, pero en el proceso formativo, durante los 5 o 6 años que se estudiaba en la Facultad de Letras, ¿qué profesores influyeron en ti? ¿Recuerdas algo? Sí, recuerdo con mucho cariño y por la influencia que tuvieron sobre mi formación Augusto Salazar Gómez. Con él llevé 2 cursos, el de Introducción a la Filosofía y el de Moral, ¿no? Y
el curso que más alta nota saqué fue precisamente el de moral, ¿no? Yo que no era un curso obligatorio para sociología, pero me interesaba el tema de la moral. También recuerdo que influyó mucho Pulgar Vidal, ¿no? Javier Pulgar Vidal, y Zabaleta, sobre la literatura española. Pero sobre todo, el profesor que más influyó fue Aníbal Quijano. Le debo a Quijano gran parte de mis reflexiones, de mi manera de ver las cosas, una perspectiva teórica, epistemológica, y he estado bastante cerca, ya después que terminé de estudiar, primero en Chile, cuando estudié una maestría, y nos reuníamos frecuentemente en un seminario que tenía sobre la marginalidad social. Cuando regresé al Perú del año 70, él regresó en 71, de ahí se formó un grupo para editar una revista que es Sociedad y Política. El año 72 salió el primer número. Hasta la actualidad, ¿no? Y después de jubilarse, desde el año pasado tiene una cátedra en la Universidad Ricardo Palma de la colonialidad, descolonialidad de América Latina, y he colaborado en varias presentaciones de esa cátedra. Creo que fue el que más impactó en mi manera de ver las cosas. Ahora, fuera de la universidad, en esa época de formación, fue el padre Gustavo Gutiérrez. Yo en los primeros años de la universidad estuve en la UNEC, que él orientaba. ¡Qué personaje! Y es una persona admirable. En esa época, después que regresé a Chile, inclusive conversamos cuando estaba trabajando la teología de la liberación. Y creo que es no en términos de concepciones religiosas, no en términos de una doctrina, sino más bien en términos de la actitud personal. Eso es lo que más admiro en Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y fue clave para mi desarrollo personal, no solo intelectual. Desde esta visión, ya casi para terminar nuestra entrevista, ¿cómo observas el desarrollo de las ciencias sociales en estos momentos en el Perú y en el mundo? Bueno, porque se habla de una crisis. Sí. Hacia 1968, 1970, hay una crisis de las diversas corrientes que formaron lo que puede denominarse la era clásica de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, lo que llamamos ciencias sociales, se construyeron históricamente en el siglo XIX, y la característica básica de esta construcción fue la división del trabajo disciplinario. Entonces aparecen, para estudiar una misma realidad, diversas disciplinas, ¿no? Como la sociología, la historia, la economía, la ciencia política, la antropología, cada una con su propio objeto de estudio y su propio método de estudio. Ese edificio de las ciencias sociales que se construyó en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX comenzó a erosionarse hacia mediados del siglo XX. Y esta erosión tiene que ver con retos, ¿no?, que provenían tanto de las propias ciencias sociales como de las ciencias naturales, ¿no? Uno de esos retos era el de la epistemología y la complejidad, ¿no?, que plantea que los fenómenos sociales, que son complejos, como los fenómenos naturales, tienen que ser pensados de manera compleja, a diferencia de la epistemología cartesiana, que plantea que los fenómenos complejos, para estudiarlos hay que dividirlos en tantas partes como sea posible y estudiar de manera aislada cada una de esas partes, ¿no?
Y esta es la visión con la que se crean históricamente las ciencias sociales. Se crean en Europa en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Hacia los herederos de los padres fundadores, ¿no? De Marx, de Weber, de Durkheim, desarrollan diversas corrientes, ¿no? En el siglo XX. Pero todas estas vertientes van a entrar a un periodo de profundas transformaciones hacia fines de los años 60. Y estas transformaciones tienen que ver con estos retos como la epistemología y la complejidad, o con los estudios culturales, ¿no? Que plantean una mayor vinculación. Y dentro de las propias ciencias sociales, la necesidad de ir más allá de las fronteras, ¿no? Que se habían establecido arbitrariamente en el siglo XIX. Se puede hablar de una sociología histórica, de una sociología política o de una antropología política, ¿no? Es decir, las fronteras que limitaban las posibilidades de conocer la realidad comienzan a erosionarse. Y por eso se habla también de una crisis de paradigma, ¿no? O de estos modelos de la ciencia de la era clásica. Y a partir de ese momento hay tres tendencias, me parece a mí, a partir de los comienzos de los 70, tres tendencias, tres enfoques, tres corrientes principales. Una, la que plantea repensar las ciencias sociales, ¿no? Que se expresa, por ejemplo, en el caso de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, o la teoría de la estructuración de un sociólogo inglés, Giddens, o la teoría de los campos y el hábitus de un sociólogo francés, Bourdieu. ¿Qué entiende por este repensar las ciencias sociales? Que las corrientes que se habían desarrollado con anterioridad tenían que ser integradas en una teoría más comprensiva. En ese sentido se puede decir que son propuestas eclécticas. Esta es una vertiente. La otra vertiente es la que plantea impensar las ciencias sociales. Bueno, impensar es un neologismo que acuña Immanuel Wallenstein, ¿no? Pensador estadounidense, para referirse a cómo las ciencias sociales tienen que ser reelaboradas, reestructuradas desde un nuevo punto de partida. O sea, ya no se trata de repensar la tradición clásica, sino de establecer una nueva perspectiva. Y él denomina a esa nueva perspectiva el análisis de los sistemas mundo, que es una ruptura radical con la manera como se había venido planteando la ciencia social. Y la característica principal de esta perspectiva es la que tiene que ver con la unidad de análisis, que para Wallenstein es lo que él denomina el sistema mundo, y por lo tanto la división disciplinaria, ¿no?, desaparece para dar paso a una visión unidisciplinaria, lo que él llama una ciencia social histórica. Y hay una tercera vertiente que no está tan elaborada, sistematizada, ¿no?, pero apunta a problemas fundamentales, que es la que se puede resumir en la idea de descolonizar las ciencias sociales. Entonces, en esa perspectiva se encuentran los llamados estudios postcoloniales, ¿no? En el caso de la historia, los estudios subalternos de los historiadores hindúes, los estudios culturales latinoamericanos y la propuesta de Aníbal Quijano, que creo que está ganando un espacio cada vez mayor de la colonialidad, descolonialidad del poder. Creo que estas son las líneas principales del desarrollo y del posible futuro de las ciencias sociales. Un futuro incierto. El futuro no... Pero tú me describes como que estás tirita y coleando. Sí, son propuestas. Para utilizar el lenguaje llano. Son propuestas, son enfoques que se están haciendo, que la ciencia social, como toda ciencia, es un debate de diversas corrientes. Hay un campo, más para utilizar el término central de la perspectiva de Bourdieu, un campo de la ciencia social. Y ese campo no es una comunidad,
de científicos, sino más bien es un ámbito en donde diversas corrientes se enfrentan, diversas corrientes luchan por establecer lo que es legítimo dentro de ese campo. Y creo que estas diversas corrientes que he señalado son parte de esta búsqueda de una reorganización del conocimiento social. Bueno, en todos los casos, lo cierto es que se está planteando un nuevo punto de partida, ¿no?, para el conocimiento social, que permita ir más allá de la visión eurocéntrica del conocimiento social que se estableció en el siglo XIX. Querido César, te agradezco enormemente tu concurrencia a este programa. Y a ustedes, amigos que nos sintonizan de diversos lugares del mundo, les agradecemos haber sintonizado Intensidad y Altura, programa que transmite el canal web de cultura del Centro Cultural San Marcos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú, Decana de América. Donde quiera que se encuentren, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y será hasta otra oportunidad.